El planeta alienígena se extendía ante ellos como un cementerio colosal de rocas negras y polvo radiactivo. Bajo un cielo púrpura y lleno de nubes de partículas cargadas, el ambiente palpitaba con una hostilidad casi palpable. La superficie era árida, salpicada de formaciones rocosas que reflejaban una luz opaca, como si el suelo mismo estuviera muerto desde hace milenios. El olor acre de la atmósfera, una mezcla de ozono y metal quemado, invadía los pulmones de los exiliados, quemando la garganta con cada respiración. Era un lugar donde incluso el silencio parecía conspirar contra ellos, un silencio denso que presionaba contra sus oídos, como un vacío, amplificando el miedo latente. Los 8 exiliados se reunieron en silencio, observando el vasto desierto alienígena que ahora llamarían hogar. Carter, el líder improvisado, era un hombre marcado por las pérdidas que ya había sufrido. Su cicatriz en la sien izquierda, vestigio de una lucha pasada, destacaba en la mirada endurecida que lanzaba sobre el terreno inhóspito. Para él, ese planeta no era solo un exilio físico, sino una sentencia sin juicio, un purgatorio donde los peores miedos de cada uno serían puestos a prueba. Rourke, el ingeniero del grupo, miraba alrededor con ojos entrenados para entender el mundo a través de la lógica. Era un hombre corpulento, con manos callosas que conocían el funcionamiento de las máquinas mejor que el de las personas. «Si nos quedamos parados, moriremos», dijo, su voz cargada con la certeza de que cada segundo allí podría ser el último. Era un mantra que repetía más para sí mismo que para los demás, en un intento de aferrarse a la esperanza que quedaba, mientras desmontaba y remontaba mentalmente la escena, buscando una solución que no existía. Elena, la científica del grupo, estaba absorta en sus anotaciones, la tablet casi inoperante bajo el cielo, cargado de partículas electromagnéticas. Con una mente aguda y una mirada atenta, era capaz de percibir lo que pasaba desapercibido para los demás. Su acusación injusta de espionaje industrial, que la llevó hasta allí, parecía insignificante ante las ruinas alienígenas que surgían del suelo, como huesos expuestos de una criatura antigua. «Estas ruinas», murmuró para sí misma, mientras pasaba los dedos por las inscripciones esculpidas. «No son naturales. Algo vivió aquí, o peor, algo todavía vive». Miguel, un exsoldado que cargaba la culpa de sus errores como un lastre, se mantenía distante, evitando cualquier contacto visual. Andaba con la cabeza baja y la postura tensa traicionaba el miedo constante que lo consumía. Para él, el planeta era más que un escenario alienígena. Era un reflejo distorsionado de todas las batallas perdidas, un campo de batalla donde el enemigo era invisible e implacable. La noche llegó rápidamente, transformando el horizonte en un manto oscuro y opresivo. El frío se instaló con una intensidad que ninguno de los exiliados estaba preparado para enfrentar. Se encendieron fogatas improvisadas, alimentadas con los escasos suministros que quedaban, pero el calor era insuficiente contra el hielo que parecía emanar del propio suelo. A lo lejos, siluetas de estructuras alienígenas se erguían, distorsionadas y fantasmagóricas, como guardianes silenciosos de un pasado que nadie lograba descifrar. Cada sombra era una amenaza, y cada ruido un presagio de que algo acechaba en las profundidades del planeta. Fue durante esa noche que los primeros signos de que el planeta no era solo un escenario muerto se manifestaron. Un zumbido bajo e incesante comenzó a resonar alrededor del campamento, un sonido que parecía surgir del mismo aire, penetrando sus mentes con una insistencia que rozaba lo insoportable. Rourke, acostado en el suelo rocoso, intentó ignorar, pero la sensación de algo moviéndose en la periferia de su visión era imposible de negar. «¿Oyeron eso?», preguntó, su voz rompiendo el silencio opresivo. Los demás negaron, pero el desconcierto era visible en sus rostros. Carter, siempre vigilante, observaba las llamas de la fogata bailar con el viento débil.
Recordaba historias sobre planetas prisión y criaturas que se alimentaban de los peores miedos de los prisioneros, pero nunca las había creído. Ahora, aquellas leyendas parecían peligrosamente reales. «Mañana exploramos esas ruinas», dijo en un tono firme, pero sus ojos traicionaban el temor que sentía. Para él, ese planeta no era solo una prisión, era una trampa diseñada para desmantelar sus mentes. El amanecer reveló un escenario aún más desolador. Las ruinas, que la noche anterior parecían centinelas distantes, ahora surgían como colosos ciclópeos, con paredes que se alzaban en ángulos imposibles. Estructuras cubiertas de inscripciones y materiales que parecían pulsar bajo la débil luz del sol alienígena. Cada bloque de piedra era una pieza de un rompecabezas indescifrable, sugiriendo que allí existía una inteligencia que desafiaba la comprensión humana. Elena, movida por una curiosidad irresistible, se acercó a una de las estructuras y pasó los dedos por una superficie que parecía levemente caliente, como si estuviera viva. «Esto es más que una construcción. Parece respirar», comentó, reculando con una mezcla de fascinación y miedo. Carter observaba a los miembros del grupo mientras se movían entre las ruinas, sus cuerpos disminuidos ante la grandiosidad alienígena. Algo estaba mal, lo sentía. Había una presencia casi tangible en el aire, como una mirada invisible que los seguía. «Estas ruinas fueron hechas para ponernos a prueba», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el planeta entero estuviera jugando un juego macabro con ellos, un juego donde no había reglas claras, solo consecuencias. Esa noche, el campamento fue invadido por un frío que parecía irradiar del propio suelo. Mientras el grupo se reunía alrededor de las fogatas, el zumbido que habían oído la noche anterior volvió, más fuerte y penetrante, como si vibrara al ritmo de sus propios corazones. El sonido era sutil, pero imposible de ignorar, una frecuencia baja que resonaba en las profundidades de la mente de cada uno. Rourke, siempre práctico, manipulaba un dispositivo improvisado, intentando medir las frecuencias alrededor. «No tiene sentido», murmuró, frustrado. «Es como si el sonido viniera de dentro de nuestras cabezas». Elena, tratando de mantener el control, sugirió que la sensación era un efecto psicológico, una reacción al estrés y al entorno desconocido. «Nuestro cerebro está intentando interpretar estímulos que nunca hemos experimentado antes», explicó, tratando de convencerse de que aquello no era más que una reacción humana al ambiente hostil. Pero incluso ella luchaba por mantener la calma mientras observaba las sombras que parecían bailar en la periferia de su visión. La tensión aumentó cuando Miguel, el exsoldado, informó haber visto una figura moviéndose entre las ruinas. «Vi algo, una sombra», dijo, con la voz baja y temblorosa. Para él, el planeta ya no era solo una amenaza física, sino un enemigo psicológico que lo acosaba incansablemente. Los demás intentaron calmar sus miedos, pero no podían ignorar el creciente desconcierto. Cada uno comenzó a experimentar sus propias alucinaciones, figuras indistintas, susurros inaudibles, formas que desaparecían tan pronto como eran confrontadas. A medida que la noche avanzaba, el zumbido se volvió insoportable, y con él vinieron las primeras visiones concretas. Miguel fue el primero en sucumbir, viendo a sus antiguos compañeros de guerra, muertos y desfigurados, caminando entre las ruinas. Era una pesadilla despierta, y sus gritos de terror resonaron por el campamento. «¡Están aquí!», gritaba, blandiendo un cuchillo contra el vacío, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Era una manifestación de lo que Miguel más temía, la culpa que cargaba por sus decisiones en el campo de batalla. Carter intentó mantener la calma del grupo, pero pronto todos comenzaron a ver algo diferente, pero igualmente aterrador. Figuras del pasado que surgían de la oscuridad, cada una más familiar y perturbadora que la anterior. Para Carter era su hija,
muerta en un accidente que él nunca superó. Para Elena, era su hermana gemela desaparecida, siempre observándola con una mirada acusadora. Las alucinaciones eran tan reales que cada uno se vio atrapado en un ciclo de terror personal, como si el planeta excavara sus mentes para encontrar lo que más los atormentaba. Rourke, desesperado por escapar de la visión de su padre muerto, intentó racionalizar lo que estaba ocurriendo. «Esto es manipulación. Algo está jugando con nuestras mentes», dijo, pero la ciencia parecía insuficiente para explicar lo que estaban viviendo. Carter estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que no solo estaban luchando contra el ambiente físico del planeta, sino contra una presencia maligna que parecía alimentarse de sus recuerdos y emociones. Las visiones se intensificaron cuando el zumbido aumentó, como si ambos estuvieran conectados. Era un ciclo vicioso, y cada intento de escapar solo traía más desesperación. Elena, en un momento de lucidez, intentó grabar las anomalías con su tablet, pero los dispositivos estaban siendo corrompidos por la influencia alienígena. Los registros mostraban símbolos incomprensibles, que se movían por la pantalla como si tuvieran vida propia, resonando con el zumbido en un patrón hipnótico. «Esto no es posible», susurró Elena, dándose cuenta de que el planeta, las ruinas y el sonido estaban entrelazados en un juego de manipulación psíquica. A medida que el zumbido alcanzó un pico ensordecedor, una ola de terror atravesó el campamento. Elena se desmayó, mientras Carter y Rourke intentaban llevarla de vuelta a la seguridad relativa del campamento. La sensación de estar siendo observados y cazados era casi física, una presión constante que aplastaba sus voluntades. El planeta no era solo una prisión desolada, era un depredador invisible, jugando con las mentes de los exiliados para desmoronarlos desde adentro hacia afuera. La oscuridad de la noche era más que una ausencia de luz, era una presencia opresiva, densa, que se aferraba a cada rincón de las ruinas y al mismo aire. Las alucinaciones se volvían más frecuentes y vívidas. No eran solo visiones fugaces, eran encarnaciones de los peores traumas de los exiliados, materializadas de manera tan real que los personajes se veían incapaces de distinguir lo que era real de lo que era una fabricación de sus mentes. Miguel, que había sucumbido a sus demonios internos, veía a sus camaradas muertos a su alrededor, cada uno en un estado peor que el otro. Lo rodeaban como una procesión macabra de figuras mutiladas y sangrientas. Cada grito de dolor y cada mirada de recriminación era una puñalada en el alma del exsoldado, que se veía hundido cada vez más en la culpa. «¿Por qué nos dejaste?», preguntaban, pero las voces eran susurros distorsionados, provenientes de bocas que no se movían. Carter, luchando contra las visiones de su hija, se mantenía lo más alejado posible de las ruinas, intentando racionalizar la situación. Sabía que estaban siendo manipulados, pero la intensidad de las visiones era tal que incluso él, con su determinación inflexible, comenzó a cuestionarse. Era un tormento constante, ver la figura de su hija sonriéndole, siempre al borde de desaparecer, como un fantasma que no podía abandonar. «No es real», repetía para sí mismo, pero la triste sonrisa de la niña lo seguía, cada vez más cerca. Rourke, por su parte, se sumergía en los recuerdos de su padre, muerto en un accidente que siempre creyó que había sido su culpa. Las visiones venían en momentos aleatorios, mostrando al padre en su estado más vulnerable, cubierto de hollín y con una mirada de decepción. Rourke intentaba escapar de esa imagen ocupándose en cualquier tarea manual posible, desmontando y remontando dispositivos sin propósito claro. Pero los susurros persistían. «Podrías haberme salvado», resonaba en su mente, un mantra de culpa que no podía silenciar. Las ruinas, que antes parecían estructuras inertes, comenzaron a revelarse como entidades mutantes. Corredores que no existían antes surgían de la nada. Pasajes que deberían ser familiares se cerraban repentinamente, y la arquitectura cambiaba a medida que el miedo del grupo se intensificaba.
Era como si las construcciones respondieran a las emociones de los exiliados, moldeándose para crear un laberinto psicológico que los empujaba cada vez más al límite. Elena, antes la voz de la razón, ahora veía a su hermana desaparecida en todos los rincones. La joven aparecía con una mirada vacía, susurrando palabras inaudibles que hacían a Elena cuestionar su propia cordura. En sus momentos más lúcidos, intentaba grabar los símbolos que veía en las ruinas, desesperada por encontrar un patrón o una explicación racional. Pero lo que los dispositivos capturaban eran imágenes distorsionadas y estáticas, como si la propia tecnología estuviera siendo corroída por la presencia alienígena. Los exiliados estaban acorralados en un ciclo de miedo y paranoia. El hambre y la sed comenzaron a corroer sus fuerzas físicas, mientras la atmósfera tóxica del planeta parecía drenarlos lentamente. Cada intento de encontrar recursos fallaba miserablemente. Las plantas cristalinas que encontraban eran quebradizas y venenosas, y cualquier agua disponible estaba contaminada por metales pesados y partículas desconocidas. Miguel, en un ataque de desesperación, probó una de estas plantas, solo para sufrir una reacción alérgica severa que casi lo mató. El impacto psicológico sobre el grupo era devastador. Los intentos de unirse eran constantemente interrumpidos por las alucinaciones, que se volvían cada vez más personales e invasivas. Carter, que se esforzaba por mantener el liderazgo, comenzó a notar que sus recuerdos se estaban fragmentando. Momentos enteros se perdían, como si alguien estuviera borrando partes de su vida. Vagueaba solo por las ruinas, atraído por un déjà vu constante que lo llevaba a revisar los mismos lugares, repitiendo los mismos gestos. En una noche particularmente turbulenta, Thompson, uno de los exiliados, colapsó. Gritó que las voces en su cabeza estaban intentando arrancar sus recuerdos, que se estaban alimentando de su miedo. Sin poder soportarlo, corrió hacia la oscuridad y nunca más se le volvió a ver. El grupo, conmocionado, comprendió que la entidad no necesitaba hacer mucho para destruirlos. Solo tenía que dejarlos luchar contra sí mismos. Rourke teorizó que la proximidad con las ruinas amplificaba las alucinaciones y sugirió que se alejaran. Sin embargo, al distanciarse, el planeta mostraba otra cara. Tormentas eléctricas surgían de la nada, iluminando el horizonte con destellos de luz y relámpagos que parecían perseguir a los exiliados. La sensación de estar siendo vigilados se intensificaba, y el suelo vibraba bajo sus pies como un organismo vivo, consciente de sus pasos. Carter sabía que el tiempo estaba en su contra. Necesitaban un plan, algo que rompiera el ciclo de terror antes de que todos sucumbieran. Pero cada intento de estrategia era saboteado por la criatura, que conocía sus miedos mejor que ellos mismos. El planeta no era solo un lugar inhóspito, era una mente depredadora, diseñada para extraer hasta la última gota de cordura de sus presas. La entidad parecía estudiar cada movimiento de los exiliados, manipulando sus mentes con una precisión escalofriante. Cuanto más el grupo intentaba alejarse de las ruinas, más el planeta los atraía de vuelta, como si estuviera jugando un juego cínico donde las reglas cambiaban con cada paso. Carter comenzó a darse cuenta de que las ruinas no eran solo construcciones abandonadas, eran partes de un organismo mayor, un sistema vivo que reaccionaba a las emociones del grupo. Sentía que estaban dentro de un laberinto psíquico, donde cada pared pulsaba con un propósito siniestro. Durante una patrulla, Carter encontró algo que confirmó sus peores temores. Las estructuras se reconfiguraban. Lo que antes era un corredor sin salida, ahora conducía a una cámara desconocida, y las paredes, hechas de un material que parecía fundir metal y carne, temblaban como si respiraran. Estas cosas no son solo edificios, se mueven como si fueran partes de una criatura mayor, pensó, mientras una sensación de desamparo lo dominaba. Elena, que aún intentaba encontrar una explicación lógica para lo que estaban viviendo, propuso que intentaran aislar
el núcleo de las ruinas. Si estas cosas tienen un punto de control, tal vez podamos romper el ciclo, sugirió, pero sus palabras estaban cargadas de incertidumbre. Rourke, siempre escéptico, se ofreció para liderar la expedición al centro de las ruinas. Carter sabía que era una misión suicida, pero no tenían más opciones. Al entrar en la cámara central, el núcleo de las ruinas se reveló como un corazón palpitante de energía alienígena, un resplandor hipnótico que vibraba con una frecuencia que penetraba las mentes de los exiliados. Era como estar frente a un ser vivo, una inteligencia que comprendía y manipulaba a sus presas con una frialdad cruel. La luz irradiaba calor, pero también una presencia invasiva que sondeaba cada pensamiento y memoria de los exiliados. Para Carter, era la materialización de todas las pesadillas que jamás quiso revivir. Elena se acercó al núcleo, atraída por una fuerza que no podía explicar. Sus ojos se fijaron en las luces que se movían como símbolos alienígenas, patrones que parecían contener un mensaje que ella no podía descifrar. «Es una especie de comunicación o control», murmuró, extendiendo la mano. Pero antes de que pudiera tocar la superficie, Carter la jaló de vuelta, sintiendo una descarga eléctrica atravesar su brazo. «No toques», dijo él, con una urgencia que ni él comprendía completamente. Eso no era solo un núcleo de energía, era una trampa psíquica. Rourke, siempre atento a los detalles, notó que el núcleo reaccionaba a sus movimientos. Era como si estuviera vivo, ajustando su frecuencia para causar dolor o inducir visiones específicas. Comenzó a montar explosivos improvisados, usando piezas de los dispositivos que habían traído con ellos. «Si esta cosa nos está usando, tal vez podamos devolver el golpe», dijo, pero la confianza en su voz era forzada. Sabía que estaban en territorio enemigo y que cualquier error podría ser fatal. Mientras preparaban la trampa, las alucinaciones volvieron con fuerza total. Carter vio a su hija, más cerca que nunca, los ojos negros como el vacío, implorando que él se quedara. Elena revivía la desaparición de su hermana, ahora en detalles tan vívidos que era imposible no creer. Rourke, a su vez, enfrentaba una visión que parecía romper su alma. Su padre, no solo muerto, sino resucitado, mirándolo con una mezcla de dolor y decepción. «Has fallado», decía la figura, y cada palabra era como un golpe que reverberaba en su corazón. Carter intentó concentrarse en los explosivos, pero las visiones lo distraían. Sabía que la entidad estaba intensificando el ataque para impedirles destruir el núcleo. Las paredes de la cámara comenzaron a pulsar más rápido, como si el propio espacio estuviera contrayéndose a su alrededor. Miguel, que acompañaba al grupo a distancia, tuvo una crisis de pánico, cayendo de rodillas y gritando que estaban siendo devorados. «¡Nos atraparon! ¡Están dentro de nosotros!», gritó, antes de correr hacia la luz del núcleo y desaparecer. Carter, conmocionado por la pérdida de otro miembro, activó el detonador. El núcleo explotó en una tormenta de luz y sonido, lanzando a todos contra las paredes. Las alucinaciones cesaron instantáneamente, reemplazadas por un silencio opresivo y el olor a ozono quemado. La cámara parecía haber sido destruida, pero la sensación de peligro no desapareció. Carter y Rourke, heridos y aturdidos, se arrastraron hacia afuera, arrastrando a Elena, que estaba en shock. Al llegar al campamento, se dieron cuenta de que algo había cambiado. El núcleo había sido destruido, pero la sensación de vigilancia persistía. Carter miró a Rourke y vio la misma desesperación que sentía en sí mismo. Habían ganado la batalla, pero no la guerra. La entidad, aunque momentáneamente silenciada, parecía aún presente. Un depredador al acecho, invisible e intocable. Rourke, con los ojos fijos en el horizonte, susurró algo que resonó con todos. «Esto no ha terminado. Ella sigue aquí, solo está esperando». Carter sabía que tenía razón. El núcleo no era la fuente de la entidad, sino solo una manifestación física de algo mucho mayor. Habían roto una pieza del rompecabezas,
pero el verdadero enemigo aún estaba allí, estudiando, esperando el próximo movimiento. Los sobrevivientes se reunieron, exhaustos y derrotados, mientras Carter intentaba trazar un plan que fuera más allá de la simple supervivencia. Pero cada pensamiento era sofocado por la presencia opresiva del planeta, que parecía saber más sobre ellos de lo que ellos mismos sabían. Cada paso que daban era observado, cada suspiro contado, y aun con el núcleo destruido, la verdad era inescapable. El juego de terror estaba lejos de terminar. En los días siguientes a la destrucción del núcleo, Carter, Rourke y Elena vivían como sombras de sí mismos. El peso del fracaso presionaba sus cuerpos y mentes, y la noción de que algo de la entidad había entrado en ellos durante el enfrentamiento se volvía cada vez más palpable. Las ruinas parecían más desoladas, los colores del cielo púrpura más apagados, y cada paso que daban estaba acosado por ecos de lo que habían perdido. Carter comenzó a experimentar lapsos de memoria más frecuentes. Se encontraba en lugares desconocidos de las ruinas, como si estuviera sonámbulo. Momentos enteros se desvanecían de su mente, dejándolo solo con una vaga sensación de déjà vu. Se preguntaba si la entidad aún estaba allí, infiltrándose en su mente y reorganizando sus recuerdos como piezas de un rompecabezas que jamás podría completar. El desespero lo acompañaba, una constante sensación de que algo acechaba en la periferia de su visión. Elena, que antes era la científica brillante e inquisitiva, ahora estaba atrapada en un ciclo interminable de murmullos y gestos repetitivos. Trazaba símbolos invisibles en el aire, intentando reconstruir las inscripciones que había visto en las ruinas, pero sus manos temblaban y su mirada vacía denunciaba una mente al borde del colapso. En un raro momento de claridad, confesó a Carter: «Siento como si estuviera atrapada dentro de mí misma. Veo, siento, pero no puedo reaccionar. Es como si alguien estuviera controlando todo». Era una admisión aterradora de que la entidad había hecho más que manipularlos. Había tomado control de quienes eran. Rourke, que intentaba aferrarse a la lógica y la razón, desarmaba y volvía a armar los mismos dispositivos repetidamente, en un intento desesperado de encontrar algún control sobre la situación. Se aislaba cada vez más, perdido en conversaciones imaginarias con el padre muerto. «Sé que estás aquí, en algún lugar», decía, como si esperara una respuesta que jamás llegaría. Cada intento de conectarse con la realidad era saboteado por la entidad, que parecía alimentarse de su frustración y miedo. El aislamiento exacerbaba la sensación de vigilancia constante. Los sobrevivientes sentían que el planeta entero estaba vivo y que cada movimiento era registrado por una presencia invisible. Las ruinas se convirtieron en un laberinto interminable, donde cada camino elegido parecía llevar de regreso al mismo punto de partida, como si el espacio estuviera doblándose sobre ellos. Carter, mirando las estructuras distantes, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era escapar físicamente, sino liberar sus mentes de la influencia que los mantenía cautivos. A medida que pasaba el tiempo, la línea entre realidad y alucinación se volvía más difusa. Carter veía a su hija no solo como una sombra del pasado, sino como una presencia constante, observándolo con una mirada que mezclaba tristeza y decepción. Era una versión distorsionada de lo que más temía: el fracaso como padre. Para Rourke, las conversaciones con el padre muerto se volvieron tan reales que comenzó a cuestionarse si aún estaba vivo o si todo lo que vivía era solo una proyección de la entidad, una simulación de su propio infierno particular. Miguel nunca fue encontrado, pero sus palabras seguían atormentando al grupo. «Ellos me están esperando». Su voz resonaba entre las ruinas, como un recordatorio constante de que la entidad se había apoderado de él de una manera que nadie podía comprender. Carter y Rourke empezaron a preguntarse si Miguel aún estaba vivo en algún nivel, atrapado en una dimensión que no podían ver, pero que podían sentir.
La idea de que Miguel podría estar siendo usado por la entidad como una herramienta de tormento era insoportable. El desgaste físico era evidente. La comida se había acabado y el agua que conseguían era escasa y contaminada. Cada sorbo tenía un sabor metálico, recordándoles que estaban bebiendo del propio veneno del planeta. El sueño era una tortura aparte. Pesadillas intrusivas convertían la noche en un campo de batalla donde la entidad continuaba jugando con sus emociones. Cada sueño era una repetición distorsionada de eventos pasados, siempre con la presencia silenciosa de la criatura que los observaba desde las sombras. Carter sabía que estaban perdiendo la batalla lentamente. Cada pequeño colapso mental, cada brote de paranoia, era una victoria para la entidad. Se preguntaba si estaban destinados a vivir así para siempre, atrapados en una prisión sin muros físicos, pero con barreras psicológicas infranqueables. Las palabras de Elena resonaban en su mente. La luz nunca se apaga. Era una constatación amarga de que la entidad no necesitaba matarlos físicamente. Bastaba con mantenerlos cautivos de sus propias mentes. Rourke, en un último acto de desesperación, intentó enfrentarse a las ruinas directamente, atacando las paredes con una barra de metal improvisada. Sus gritos resonaron en el ambiente vacío, un sonido de pura frustración e impotencia. Pero las ruinas no respondieron. Permanecieron inalteradas, implacables. La entidad invisible continuaba su juego de manipulación, indiferente a los gestos de revuelta humana. Rourke cayó de rodillas, derrotado por su propia mente. Carter finalmente comprendió la magnitud de su derrota. El planeta, con sus ruinas mutantes y cielo eterno, era una trampa perfecta, no hecha para matar, sino para romper. No eran solo prisioneros, eran piezas en un experimento de sufrimiento interminable. Sentado en silencio, miró el horizonte vacío y aceptó la terrible realidad de que nunca escaparían. La entidad se había infiltrado en sus mentes, transformando sus peores miedos en un arma de control. Con el paso de los días, Carter, Rourke y Elena se convirtieron en meras sombras de sus antiguas identidades. Lo que quedaba eran cáscaras vacías, cuyas memorias y personalidades estaban fragmentadas e irreconocibles. El planeta continuaba observándolos, impasible, un carcelero invisible que se alimentaba de cada suspiro de desesperación. Para los exiliados, el tiempo había perdido todo significado, y la idea de libertad se había convertido en un mito lejano, algo que nunca podrían alcanzar. Al final, el planeta ya no necesitaba las ruinas ni las visiones. Los exiliados se habían convertido en parte del sistema, una extensión viva de un depredador que había conquistado sus mentes. Y así, bajo el cielo púrpura, los últimos sobrevivientes se enfrentaban un destino peor que la muerte, la perpetuación de un terror sin fin, prisioneros de sus propias mentes.